con los que vamos a trabajar de acá hasta que llegue la fecha del examen, que si mal no recuerdo era por el 20 y pico de noviembre aproximadamente, que es el primer examen parcial. Para los que me preguntaron en la semana, generalmente todo depende de qué diga Esquivel ahora o qué decida la cátedra ahora, ¿no? Pero generalmente el primer parcial, en lo que respecta a la práctica, entra hasta el rubro bienes de uso, ¿sí? Es decir, caja y bancos, créditos por ventas, bienes de cambio y bienes de uso. Con respecto a lo que también me consultaron, que creo que vieron en una de las clases, sobre control interno. Control interno es un tema que habitualmente suele ser pregunta de teoría. ¿En qué ocasiones puede aparecer algo de control interno en la práctica? Si recuerdan, la primer clase que vimos cuando vimos la parte de caja, ¿se acuerdan que en el planteo de ese primer ejercicio que vimos, había una especie de redacción de cómo funcionaba el sistema administrativo y los controles que ejercía la empresa al momento de, en ese caso puntual, el manejo de fondos? ¿Sí? Bueno, hay ocasiones que en algunos exámenes, aparte de pedirles que resuelvan toda la parte práctica, hay un puntito en la práctica donde les dice, bueno, que enuncien las deficiencias de control interno que ustedes detectan en el planteo, ¿sí? En esas ocasiones, o sea, ustedes se van a dar cuenta, antes de leer lo que se solicita, porque cuando hay una descripción muy detallada de cómo funciona el sistema administrativo de la empresa, seguramente va a haber alguna pregunta de control interno, ¿sí? Pero, repito, tiene más que ver con la teoría que con la práctica, ¿sí? Bien. De la semana pasada, de los planteos que yo les facilité la semana pasada, nos quedó un ejercicio para ver con respecto a bienes de cambio, ¿sí? El planteo se llama improvisada, ¿sí? Yo ayer les pasé todos los planteos porque me habían dicho en una oportunidad, no sé si por mensaje o cómo, me habían pedido si podía enviarles todos los planteos porque a la gran mayoría le resulta más práctico tenerlos todos juntos para así imprimirlos y poder trabajar sobre la hoja y sobre el papel. Por ahí le resulta mejor trabajar así, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar. Vamos a ir repasando algunas cuestiones que vimos en clases anteriores para que tengan más fresco todo lo que ya vimos y todo lo que ya hablamos vinculado a los bienes de cambio, ¿sí? El examen este es del 2018, dice empresa improvisada S.A., elementos proporcionados. Usted está auditando los estados contables de Improvisada S.A. al 31 de diciembre del X1. En relación al rubro bienes de cambio, obtener los siguientes datos, acá debería decir obtiene, ¿sí? Obtiene los siguientes datos. Inventario preparado por la empresa. Y acá tenemos 4 artículos. Artículo A, B, C y D. Con un número de tarjeta identificatoria, la cantidad física de cada uno de los artículos, el costo y el total, ¿sí? Después, en el punto 2, tenemos un recuento selectivo efectuado por el auditor. El auditor hizo un recuento, él mismo, ¿sí? Hizo un recuento nada más que de 3 de los 4 artículos. Del artículo A, del artículo C y del artículo D. También con su identificación de tarjeta y con la cantidad que él mismo contó cuando hizo su propio inventario o su propio recuento, ¿tá? Hay una observación en el artículo A. Dice, se exhiben en oferta a un peso por unidad masiva, ¿sí? Este es un dato importante porque antes de terminar de leer, ya sabemos que vamos a tener que hacer una corrección que esté vinculado con ¿qué? Con la evaluación de
el artículo A. ¿Por qué? Porque es fácil de identificar. Fíjense que el artículo A tiene un costo de 2 pesos y ese mismo artículo A se está vendiendo a 1 peso masiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y repasando lo que exige la RT con respecto a la valuación de los bienes de cambio. Van a evaluarse a su costo de reposición. El costo de reposición, ¿en qué consiste? Precio de compra más gastos necesarios. Y este costo de reposición nunca puede ser superior a su valor neto de realización. ¿Sí? El valor neto de realización, ¿cuál es? Precio de venta menos gastos directos de venta. ¿Sí? Acá ya vemos que el precio de venta es casi un 50%, un 100%, perdón, inferior a su costo de reposición. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Nada más que les voy haciendo notar algunas cositas del planteo para que ustedes ya vayan aprendiendo a identificar los datos en el planteo. Punto 3. Operaciones alrededor del cierre, datos tomados por el auditor. Y tenemos, esto ya es conocido porque lo vimos en el ejercicio anterior de bienes de cambio. Tenemos acá las compras y acá tenemos las ventas. Los artículos, la cantidad, el importe según factura con IVA, la condición, origen o destino, la fecha de la factura remito, la fecha de recepción y la fecha de registro. ¿Todo esto para qué es? Para aplicar qué procedimiento. El del corte de la documentación. ¿Sí? ¿Se acuerdan la última clase que vimos? Que teníamos que identificar qué compras eran del ejercicio y qué compras eran del ejercicio siguiente. Bien, eso es el corte de la documentación. Vamos a tener que hacerlo tanto para las compras como para las ventas. ¿Sí? Saldos contables. Mercadería, 5.040. Costo de ventas, 2.000. La empresa obtiene el costo de ventas por diferencia de inventario. La empresa evalúa el inventario al precio de las últimas compras, es decir, a su costo de reposición. Los gastos directos de ventas en que incurre la empresa son 2. Comisiones, 2% sobre el precio de venta, e impuestos, 5% sobre el precio de venta. ¿Sí? Y el punto 8 nos da los precios de venta del artículo A, B, C y D. ¿Sí? Cuando ustedes en un ejercicio de bienes de cambio tengan precios de ventas de los artículos, recuérdenlo siempre, van a tener que controlar la evaluación de los bienes de cambio. Es decir, van a tener que controlar que ningún artículo esté evaluado por encima de su valor neto de realización. ¿Está? El punto 9, bueno, nos dice que el IVA vigente es del 21%, tareas a su cargo, formule el programa de auditoría del rubro y lleve a cabo los procedimientos que pueda efectuar con los elementos proporcionados. Proponga los ajustes que considere necesarios y exponga los saldos ajustados de las siguientes cuentas: mercadería y costo de ventas. ¿Está? Bien. ¿Qué habíamos dicho la clase anterior? Habíamos explicado todo lo que tiene que ver con los bienes de cambio, la manera de determinar el costo, uno que era el inventario permanente y otro que era el inventario. Habíamos explicado básicamente cómo funciona la diferencia de inventario. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos más énfasis en este método? Porque es el método que en el 90% de los exámenes ocupan. ¿Sí? Si ustedes buscan, yo creo que de todos los exámenes que yo tengo y que he visto, creo que nada más que uno hay que utilice inventario permanente. Todos los demás usan diferencia de inventario. ¿Sí? Bien. De todo lo que habíamos explicado, por ahí lo que nos quedó colgado, ¿qué es? Los pasos que vamos a ir siguiendo. Mucha gente está acostumbrada a mecanizarse, ¿sí? A tener como una especie de hoja de ruta para resolver los ejercicios. Yo les recomiendo siempre que todo lo razonen, pero si les sirve, yo les prepare estos pasos que vamos a ir siguiendo para resolver este ejercicio. Y estos pasos
en algunos planteos van a usarlo todos, desde el primero hasta el sexto, y en algunos ejercicios, por los datos que tienen, no van a poder practicar todos estos pasos, ¿sí? Es decir, estos son los pasos completos, todo lo que ustedes tienen que hacer. Después, dependerá del planteo. Si no tienen datos, hay algunas cuestiones que no van a poder hacer, ¿sí? Por ejemplo, si no tienen precios de venta, como pasó en el ejercicio que vimos la semana pasada, no había precios de venta. Entonces, esto no van a poder hacer, ¿sí? Entonces, esto tampoco se pudo hacer. Entonces, todos estos pasos son los que se aplican para resolver los ejercicios de bienes de cambio. A veces van a utilizar todos, a veces van a utilizar algunos, ¿sí? Lo bueno es que vayan aprendiendo qué pasos deben usar de acuerdo al planteo. ¿Está? Bien. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a partir siempre, y fíjense que esto se repite en la mayoría de los rubros con los que fuimos trabajando, del saldo contable según la empresa. ¿Está? ¿Cuál es el saldo contable según la empresa? Acá dice 5.040 para bienes de cambio, saldo que se repite acá, acá, en el punto 4, y del costo de venta, que son las dos cuentas a las que tenemos que llegar. Fíjense que en el punto 3 de las tareas a su cargo, dice que expongamos los saldos ajustados de esas dos cuentas, mercadería y costo de ventas, ¿sí? Los saldos contables, según la empresa, son estos dos. 5.040 para bienes de cambio, mercaderías en este caso, y 2.000 pesos para el costo de ventas. ¿Está? Bien, entonces, partimos 5.040, el costo 2.000. Y vamos a partir. Fíjense este segundo paso. Y este paso muchas veces uno trata de, o no le da mucha pelota. Y muchas veces las trampas en los exámenes están justamente en este paso. Y otra cosa a aclarar con respecto a estos pasos. No necesariamente tienen un orden, ¿sí? Yo les puse este orden. Esta prueba matemática ustedes pueden hacerla al final si quieren. Pero yo recomiendo que sea lo primero que hagan. Pero todo dependerá de cómo ustedes se amañen para ir resolviendo los ejercicios. ¿Está? ¿En qué consiste la prueba matemática? Básicamente consiste en controlar los datos que fue proporcionando la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Controlar que 120 por 2 dé 240, ¿sí? Que 100 por 2 de 2.000, que 500 por 3,20 de 1.600 y que 200 por 6 de 1.200 y que después toda esa sumatoria dé efectivamente 5.040. ¿Sí? ¿Qué estamos comprobando? La validez matemática de los datos proporcionados por la empresa. ¿Está? Bien, muchas veces uno, ¿qué tiende a pensar? Discúlpeme, no, pero por ser por ahí, uno siempre a veces es ingenuo. A veces uno cree que cuando no dan los números, el profesor se equivocó, el profesor tipió mal. No. La mayoría de las veces los errores están ahí a propósito. No son ni errores de tipeo ni nada por el estilo. ¿Sí? Y aunque sean evidentes errores de tipeo, ellos en el examen no lo van a reconocer. ¿Sí? Así que siempre hay que tratar de resolver en función de los datos que ellos dan. Nunca presumir de que hay un error en el planteo o un error de tipeo. No. ¿Está? Es un consejo. Bien. Fíjense el artículo A. Vamos a controlar. 120 por 2. Esto está bien. ¿Sí? Este primero. 100 por 2. 100 por 2 es 200. Y acá, ¿qué tenemos? 2.000. ¿Sí? Esto está mal. 100 por 2 es 200, no 2.000. ¿Está? 500 por 3,20. Esto creo que está bien. A ver, chequemos 500 por 3,20. Sí, 1.600. Y 200 por 6, 1.200. ¿Está?
Entonces, obviamente, la sumatoria de 5.040 no está bien. ¿Está? Bien. Entonces, producto de esta prueba matemática, ya encontramos nuestro primer error, que en este caso va a ser nuestro primer asiento. ¿Sí? Acá. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el origen de ese asiento? El producto A. Perdón, producto B. ¿Sí? Producto B. Según la empresa está evaluado en 2.000. Según el conteo, el producto B, en realidad, debe estar evaluado en 200, no en 2.000. ¿Sí? ¿Os lo ven? Es de esta comparación. 100 por 2 es 200, no 2.000. La empresa la tiene como 2.000. El monto correcto es 200. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia acá de ¿cuánto? De 1.800 pesos. ¿Sí? La empresa tiene dentro de sus bienes de cambio el producto B valuado a 2.000. Cuando hacemos la prueba matemática, vemos que no es 2.000, es 200. ¿Sí? 1.800 pesos menos. ¿Sí? Hay que reducir el valor de ¿qué? De las mercaderías. ¿Está? Recuerden que trabajamos con diferencia de inventario. La diferencia de inventario trabaja con ¿qué formulita? Costo de mercadería vendida es igual a existencia inicial más compras menos existencia final. ¿Sí? ¿Qué parte de la ecuación tenemos que reducir? La existencia final, que va restando. Si reducimos la existencia final, ¿qué aumenta? El costo. Costo, cuenta de resultado negativo. Para aumentarla hay que debitarla. MB a mercaderías. 1.800. ¿Esto que obedece? Vamos a poner acá. Cálculo incorrecto del artículo B. Podemos poner el cálculo si quieren. 200 por 2. Vamos a poner en realidad 1.000 menos 200 por 2. Esto es lo que da los 1.800 de ajuste. Bien, esto va a actualizar el mayor de mercaderías. ¿Sí? Bien. Seguimos. Hicimos la prueba matemática. Vamos a hacer ahora el corte de la documentación. Vamos a revisar que todas las compras que sean del periodo estén registradas y que no haya ninguna compra del periodo siguiente y viceversa, que ninguna operación del periodo siguiente esté registrada en el presente ejercicio. ¿Está? Básicamente lo que vimos en la última clase cuando resolvimos el examen de la chilindrina. ¿Está? Bien. Veamos entonces. Vamos a empezar por las compras, que es el primero que aparece. ¿Sí? Artículo B. 10 unidades, 24,20. Condición origen. Si la condición es origen, recuerden la diferencia entre origen y destino. ¿Sí? Estamos hablando de compras. Si la condición es origen, esta va a ser una compra a partir de qué momento. Del momento en que sale de los depósitos del proveedor o el momento en que llega a la empresa auditada. Es origen. Por lo tanto, va a ser una compra a partir de este momento. ¿Sí? Entonces,
Al ser origen, la compra va a tener esta fecha. ¿Está? La empresa, ¿cuándo registró la operación de compra? Acá, el 3 del 1. ¿Sí? Entonces, primer análisis, la compra está mal. ¿Sí? Recuerden, tienen que ir acordándose mucho de lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Entonces, acá, en principio, la compra no está correctamente registrada. Es una compra del ejercicio auditado, porque esta es la fecha de la compra, y la empresa la registró en el periodo siguiente. Primer análisis. Segundo análisis. Si esto es una compra del periodo, esa mercadería, estas 10 unidades, tienen que formar parte de la existencia final. Tienen que estar contadas. ¿Sí? ¿Están contadas o no? No están contadas. ¿Cómo sabemos que no están contadas? Porque llegaron el 3 de enero a la empresa. ¿Y cuándo se hizo el recuento? El 31 de diciembre. ¿Está? Entonces, llegaron 3 días después del recuento. Por lo tanto, no están incluidas en la existencia final. Y como es una compra del periodo, tienen que estar en la existencia final, por lo tanto, contadas. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo va a ser el asiento? ¿Qué dijimos? Para contar mercaderías siempre hay que debitar la cuenta mercaderías. Mercaderías va a tener el IVA, ¿sí? Hay que reconocer el pasivo de la compra. Acá, un error que por ahí a veces cometen, cuando van a calcular los montos, hacer 10 por 24,20. No. 24,20 es el importe de la compra por las 10 unidades. ¿Está? Si me preguntan o se preguntan, ¿cómo sabemos si esto es un valor unitario o un valor total? Y por una cuestión deductiva. A ver, el artículo B. ¿Cuál era el costo del artículo B? 2 pesos. ¿Sí? No puede ser que pase el precio de compra de 2 pesos a 24,20. ¿Sí? O sea, obviamente este es el valor de la compra por las 10 unidades. ¿El unitario cuál va a ser? 24,20 dividido 10. ¿Está? Entonces, 24,20. 24,20 le sacamos el IVA. ¿Sí? Y calculamos el IVA por diferencia. ¿Ah? Entonces, esta es, vamos a poner la primera compra. Compra y recuento omitido. ¿Sí? Acá se omitieron las dos cosas. La compra, que la operación de compra se registró en el periodo siguiente, era de este periodo, porque la condición era origen, y además de no registrarse la compra, tampoco fue contada la mercadería. Por eso debitamos mercadería. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Y otra cosa que tienen que recordar, estamos trabajando con diferencia de inventario. Vuelvo a repetir. Recuerden cómo registra la empresa las compras con este asiento. ¿Está? Bien. Seguimos. Vamos con la segunda compra. Tenemos 20 unidades. Ah, y un consejito que les doy.
para ir resolviendo, sobre todo este tipo de ejercicios, cada vez que ustedes debiten o acrediten la cuenta mercadería, si pueden anotarse chiquitito con lápiz al costado o abajo, como quieran, ¿sí? ¿Qué dato? Las unidades. ¿Cuántas unidades son? ¿Sí? Son 10 unidades del producto, ¿no? 10 unidades del producto B. Van a ver que les doy este consejo. ¿Está? Bien. Seguimos. Vamos con la segunda operación. 20 unidades, 77,40. Acá la condición es destino. Si la condición es destino, ¿qué se compara? La fecha en que llega la mercadería con la fecha de registración. ¿Sí? Vamos de vuelta para repasar. Cuando la condición es origen, fecha de factura remito con fecha de registro. Cuando la condición es destino, fecha de recepción con la fecha de registro. ¿Tá? Estamos hablando de compras, recuérdenlo. ¿Tá? Bien, entonces, si la condición es destino, va a ser una compra a partir de esta fecha, 31 de diciembre. La empresa, ¿cuándo registró la operación? El 3. Otra vez estamos ante una compra omitida. ¿Sí? Es una compra del periodo auditado, porque la mercadería llegó el 31 del 12 y la empresa la registró en el periodo siguiente. Primer análisis, la compra está mal. Es una compra omitida. ¿Sí? Segundo análisis que tenemos que hacer. ¿Esa mercadería fue contada o no? Sí, fue contada. ¿Por qué? Porque llegó el 31 del 12 y el inventario se hizo el 31 del 12. ¿Sí? Alguno que quiere ser más puntilloso, quiere hacer una pregunta por ahí un poco capciosa que es totalmente pertinente. ¿Cuál es? Profe, si la mercadería llegó el 31 del 12 y el inventario se hizo también el 31 del 12, ¿cómo sabemos si fue contada o no? Lo cual es cierto. A ver, si el inventario se hace el 31 del 12 a la mañana y esa mercadería llega el 31 del 12 a la tarde, no está contada. ¿Sí? Si la mercadería llega el 31 del 12 a la mañana y el inventario se hace el 31 del 12 a la tarde, la mercadería está contada. ¿Sí? Entonces, para no liarnos entre ese, que es un dato que, por cierto, nunca va a aparecer tampoco en los planteos, pero para no estar con esa duda, digamos, si la mercadería llegó a la tarde o a la mañana, ¿qué vamos a suponer siempre? Siempre. Que el inventario se practica en la fecha que dice el planteo, pero a última hora del día. Es decir, el inventario se hace después que la empresa cerró la persiana ese día. ¿Sí? Por lo tanto, todas las mercaderías que hayan ingresado ese día están contadas. ¿Sí? Entonces, aclarado esto, condición destino es una compra a partir de la fecha de recepción. La empresa la registró acá. Primer análisis, compra omitida. Segundo análisis, si es una compra del periodo, esa mercadería debe formar parte de la existencia final. Debe contarse. ¿Qué concluimos? Que llegó el 31 del 12 y fue contada porque el inventario se hizo el 31 del 12. ¿Está? Entonces, a diferencia de la primera operación, donde teníamos compra y recuento omitido, en esta segunda operación solamente la compra está mal. El inventario está bien porque fue contada. ¿Se entiende? Entonces, como no podemos usar la cuenta compras, ¿se acuerdan?
porque la cuenta compras desaparece después del asiento de cierre. ¿Cómo se registra una compra sin poder usar la cuenta compras? Habíamos explicado en la clase anterior. Utilizando el costo, ¿sí? Por una explicación matemática. Si trabajamos con la fórmula, que está, no sé si por acá. Si trabajamos con esta fórmula, ¿sí? Y tenemos que aumentar las compras sin poder usar esta cuenta, ¿qué pasa cuando aumentamos esta parte de la ecuación? Aumenta el costo. Por eso es válido contablemente y matemáticamente usar costo y no compras. ¿Está? Entonces, acá vamos a tener CMB y va a proveedores. El monto es 77,44. 77,44. Sacamos el IVA por diferencia. Uy. Bien. ¿Está? Esta es la segunda compra. Acá nada más que lo que se omitió fue la compra. ¿Sí? Aunque acá no es necesario que aclaremos cuántas unidades son. ¿Por qué? Porque no usamos la cuenta mercadería. Acá sí, porque usamos la cuenta mercaderías. ¿Sí? Ya van a ver por qué, por ahí les insisto, en que vayan anotándose cada vez que debitan y cada vez que acreditan mercadería, cuántas unidades son. Fíjense que acá en este primer asiento, usamos la cuenta mercadería, pero no pusimos cuántas unidades son. ¿Por qué? Porque esto no se trata de una cantidad. No ajustamos por cantidad acá, ajustamos simplemente porque estaba mal multiplicado. ¿Sí? Entonces no se trata de un ajuste que obedezca a una diferencia en cantidades. ¿Está? Bien. Seguimos. Acá. La última. 30 unidades del artículo D, 217,80, origen. Habíamos dicho que cuando es origen, ¿qué se compara? Esta columna con esta. ¿Sí? Es una compra entonces a partir de qué momento? 28 del 12. ¿Sí? La empresa, ¿cuándo registró la compra? El 28 del 12. Primera conclusión. La compra está bien. La condición es origen, es una compra a partir de esta fecha. La empresa, ¿cuándo la registró? En esa fecha. ¿Sí? Vamos al segundo análisis. Si esto es una compra del periodo, estas 30 unidades deben formar parte de la existencia final. Es decir, deben contarse. ¿Fueron contadas? No. Porque llegó ¿cuándo? Llegó el 2 del 1. ¿Y el inventario cuándo fue hecho? El 31/12. Es decir, son 2 días después de que se haya hecho el inventario. Por lo tanto, no están contadas. Entonces, la compra está bien, nada más que el recuento está mal. ¿Sí? Entonces, hay que contar mercadería, es decir, debitar mercadería. Si aumentamos la existencia final, disminuye costo. ¿Ah? Son 30 unidades. Este es el monto con IVA. ¿Cuánto va a ser? Tenemos dos alternativas. ¿Qué hacer? Sacarle el IVA a esto y dividirlo por 30, que debería dar lo mismo. A ver, 217,80 dividido 1,21 dividido 30. ¿Sí? ¿Qué hice? Dividimos por 1,21 esto, nos va a dar el importe neto de IVA, lo dividimos por 30 y eso da 6. 217,80
dividido 1.21 da 180. Dividido 30 da 6. ¿Sí? Fíjense que es el mismo costo que tenemos acá arriba. ¿Cuánto vale el artículo D? 6. ¿Sí? Entonces, 30 unidades por 6. 30 por 6. 180. Acá son 30 unidades producto de. Bien. Entonces, acá Emma, sí. te consulto. En el caso de que nosotros hagamos la división por 1,21 y le demos por 30 y el monto que nos da, en vez de darnos 6, nos da más o menos. Ahí hay que hacer lo que es el cálculo matemático que vos dijiste hoy. Exactamente. En ese caso, lo que entiendo que preguntó el compañero es lo siguiente. ¿Qué pasa si acá neteamos de IVA, dividimos por 30 y da un monto distinto a 6? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo vamos a registrar esta operación? Por lo que nos dé este cálculo, ¿sí? Porque el planteo que dice, la empresa evalúa el inventario al precio de las últimas compras. ¿Está? En ese caso, vamos a tener otra cosa que hacer, que va a ser ¿qué? Entonces, vamos a repetir cuál es la consulta del compañero. ¿Qué pasa si dividimos acá por 1,21 para sacarle el IVA, dividimos por la cantidad y nos da un monto distinto al que informó la empresa acá? ¿Qué vamos a hacer? Para hacer este ajuste, este último ajuste que hicimos, vamos a considerar ese valor. 217,80 dividido 1,21 dividido 30. ¿Sí? Porque es el precio de la última compra. Ahora, si fuera distinto a este valor, ¿qué vamos a tener que hacer aparte? Que eso lo vamos, en este examen no aparece esa situación, pero hay otros exámenes donde sí aparece. Por eso es pertinente la pregunta. Si acá da más, supónganse que dividimos por 1,21, dividimos por 30 y da 7, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que hacer además de ese ajuste? Estas 200 unidades, pasarlas de 6 a 7, ¿sí? Porque si el costo de reposición es superior a este valor pasa a ser ¿qué? El costo histórico. Y los bienes de cambio se evalúan a su costo de reposición. En ese caso, habría que llevar estas 200 unidades, que la empresa las tenía evaluadas a 6, a 7, ¿sí? Si se diera esa situación. ¿Está? Bien. No sé si se entendió. ¿Se entendió? Bien. Y ahí cambiaría también el saldo de mercadería del mayor, cambia todo. Sí, por lo menos de este artículo D, sí, en el supuesto que hicimos recién. ¿Sí? Siempre que el costo de la última compra sea superior a los valores que tiene informado la empresa, estos valores se convierten en costo histórico y el de la última compra. Otro ejemplo, este asiento que hicimos acá, eran 10 unidades del producto B. ¿Cuánto es el monto neto de IVA? 20. 20 dividido 10, ¿cuánto da? 2. ¿Cuánto es el costo del artículo B? 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Seguimos entonces. Ya hicimos todo el corte de las compras. Vamos ahora con el corte de las ventas. ¿Sí?
Si me esperan un cachito. Bien, entonces, vamos con las ventas. Tenemos 10 unidades a 60,50, condición origen. Y acá, a ver, para mí, en este caso sí, los profesores podían haber sido un poquitito más claros, ¿sí? La condición origen, ya, ubíquense, estamos hablando de ventas, ¿sí? ¿Va a ser venta a partir de qué momento? A ver, ¿me esperan un ratito? Un ratito por una cuestión. Ya estoy de vuelta.